¿Qué tal, alumnos de la Institución Educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el lema "Hoy me quedo en casa", vamos a desarrollar el tema de la geodinámica. Para entender qué es geodinámica tenemos que comprender que geo es tierra y dinámica es cambios, los cambios o los modelos de la Tierra. La geodinámica son las fuerzas de modelos que van a modelar la corteza terrestre. Para eso se divide la geodinámica en dos: la geodinámica interna, que son las fuerzas internas que construyen, y la geodinámica externa o las fuerzas externas que modifican. También se le conocen a las fuerzas, a la geodinámica interna, como endógenas, y a las externas como exógenas, ¿no? Dentro de la geodinámica interna, llamada las fuerzas internas o endógenas que construyen, se divide en el diastrofismo, y el diastrofismo a la vez también se divide en epilogenéticos y orogenéticos, transformaciones epilogenéticas y transformaciones orogenéticas. Otra de las fuerzas que construyen la Tierra es el vulcanismo, que se da de una manera extrusiva y una manera intrusiva. Otras fuerzas internas de la Tierra van a ser los sismos, ¿no? Dentro del modelo o de modelado de la corteza terrestre o de la Tierra, es la geodinámica externa o las fuerzas externas o exógenas que modifican la corteza. En este vamos a encontrar la meteorización, que puede ser física o química, la erosión y la deposición. Veamos las fuerzas internas o endógenas. Las fuerzas internas o endógenas, estas fuerzas son las que produce el interior de la Tierra y provienen de la expansión, la contracción o transformación de la materia fluida, que permite la formación de relieves a grandes alturas en algunos lugares y a la formación de grandes depresiones en otras. También se le conoce como fuerzas tectónicas o geológicas. Las fuerzas endógenas o internas se van a dividir en diastrofismo, en vulcanismo y en los sismos. ¿Qué entendemos por diastrofismo? Diastrofismo es la fuerza interna de la Tierra que da origen a los plegamientos o dislocamientos, levantamientos, movimiento de la Tierra y otras acciones que hacen que se eleven o se depriman las porciones de la corteza terrestre. El diastrofismo se debe a la isostasia o el equilibrio entre las secciones de la corteza terrestre. La epilogénesis son los movimientos diastróficos que afectan grandes áreas de los continentes. Se llaman epilogenéticos, dan lugar a las estructuras horizontales y pueden ser formadores de continentes, y los llamados orogenéticos, que son violentos, como los terremotos, pueden formar montañas y originan plegamientos y fallas. Los movimientos epilogenéticos son movimientos lentos de ascenso o descenso de la corteza terrestre que afectan vastas superficies. Dentro de ellos encontramos, por ejemplo, la teoría sobre el origen de los continentes, ¿no? En la teoría de la deriva continental, que fue sustentada por Alfred Werner, la teoría de las tectónicas de placas, sustentada por Henry Heinz. La orogénesis son los movimientos orogenéticos, son movimientos tectónicos que transforman la corteza terrestre. Se manifiestan en plegamientos que ocurren cuando los estratos rocosos están sujetos a grandes esfuerzos de tracción, contracción, tensión. Se distinguen dos partes: el anticlinal, que es el convexo, y el ciclinal, que es el cóncavo. Las fallas se producen cuando las rocas no poseen suficiente plasticidad. En lugar de producirse plegamientos, ocurren grietas o dislocaciones. Según la forma que adopte la falla, estas pueden ser derivadas, escalonadas y horizontal. Las fallas involucran movimientos de una de sus áreas.
El vulcanismo es la constitución por los movimientos de la materia ígneo o el fluido procedente del interior de la Tierra, que se le conoce con el nombre de magma, con dirección a la superficie. Presenta dos formas, el vulcanismo extrusivo y el vulcanismo intrusivo. El vulcanismo extrusivo tiene lugar cuando la lava o roca fluida llega a la superficie antes de iniciar su solidificación. Las extrusiones ígneas se presentan casi siempre en forma explosiva o violenta, que se le conoce como las erupciones volcánicas. En todo volcán distinguimos el hogar o foco, allí se forma la lava o el magma, la chimenea, conducto por el cual se desplaza la materia desde el foco hacia la superficie, el cráter, la abertura externa por donde sale al exterior la materia arrojada por el volcán, y el cono que forman las rocas ígneas alrededor del cráter o las laderas. Las clases de volcanes que podemos encontrar son volcanes activos que se encuentran en erupción, ejemplo el Danubio, el Etna, el Sabancaya; volcanes durmientes que fueron activos en alguna vez y ahora arrojan fumarolas, ejemplo el Ubinas y el Misti; y volcanes apagados que no dan indicios de actividad, pero estos pueden ser transitorios y pueden convertirse en activos. El vulcanismo intrusivo se produce cuando la materia o fluido o magma procedente del interior de la Tierra se desplaza entre las rocas de la corteza y se solidifican antes de alcanzar o salir a la superficie. Este material llamado magma puede desplazarse en diversas direcciones a través de grietas que se presentan en las rocas. Pueden formar diques. Es el magma solidificado en las fracturas verticales de la corteza terrestre, o también batolitos, que es la solidificación que se forma horizontal entre las rocas estratificadas sedimentarias en forma de silis, formando la base y centro de los sistemas montañosos. También se pueden encontrar los lacolitos, cuando el magma fluye entre capas de rocas sedimentarias cerca de la superficie y yace de forma de un hongo. Los mantos son delgadas capas de magma incrustadas sobre las rocas sedimentarias. Los movimientos sísmicos, que también forman parte de las fuerzas internas de la Tierra, son las vibraciones de la corteza terrestre de corta duración pero de intensidad variable. Si son débiles se llaman temblores y si son fuertes se llaman terremotos. El primer instrumento sensible a los movimientos terráqueos fue inventado en el año de 1832 por el filósofo chino Chang Hen. La escala más frecuente utilizada para medir la intensidad de las escalas sismométricas, la modificada de Mercantil, que distingue 12 grados de intensidad. Su origen de esta es la actividad volcánica y el diastrofismo, actividad volcánica. Al desplazarse el magma hace vibrar la corteza terrestre produciendo temblores o terremotos. Diastrofismo, la corteza terrestre está fraccionada en dos placas tectónicas, cada una se desplaza en distintas direcciones y a ello se originan los sismos. Las principales placas van a ser la placa eurasiática, la placa indoaustraliana, la placa norteamericana, la placa antártica, la placa africana, la placa del Pacífico y la placa de Nazca. También tenemos la placa sudamericana. Son 8 placas en las cuales está dividida la corteza terrestre.